12 de octubre, Día de la Raza, de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural de Cristóbal Colón o el Día de la Cruz y de la Espada, el romántico encuentro de dos mundos que llevó a la civilización y evangelización de un pueblo bárbaro y olvidado de Dios, o por lo menos eso nos han contado en la historia. Y la historia la cuentan generalmente quienes la ganan. Lo cierto es que el descubrimiento de América ni fue descubrimiento, ni fue tan romántico, ni fue un encuentro, un choque de dos culturas, la imposición de la religión por la fuerza, enfermedades que aparecieron y diezmaron a la población indígena. Y aunque algunos nacionalistas españoles lo consideran como una leyenda negra, y hay quienes aún veneran a España como la madre patria, que de no ser por ese proceso estaríamos aún en taparrabos y canibalizándonos. Una fecha inventada por un ministro español, Faustino Rodríguez Sampedro, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. Lo cierto es que después de 530 años, los movimientos indígenas están luchando aún por recuperar sus orígenes y su tierra. Bienvenido, Jota, nuevamente. Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. 530, ¿no? Yo me saco la cuenta 31, pero por ahí un año más menos. Sí, puede ser que yo me equivoqué. Sí, pues, ¿no? Llegó un tipo, alias Colón, que amorosamente nos trajo la cruz y la espada. ¿Y tú te has dado Así es. cuenta que la cruz es lo mismo que una espada? O sea, es lo mismo. O sea, si tú la ves, es una cruz y una espada es lo mismo. Y curiosamente, para el cristianismo originario, la cruz nunca fue un símbolo. Para el cristianismo de los arameos que acompañaron al bueno de Jesucito, no, la cruz nunca fue un símbolo. Era un pez, porque eran pescadores, pero la cruz es un constructo que se desarrolla muchos años después, ya cuando habían guerras que ganar y imponer mis ideas a sangre y fuego por el otro En lado, el Imperio contra el otro. Bizantino, Jota, por el Imperio, por allá, Sí, casi. exacto. No tenía el dato, lo tenía ahí dando vueltas, no me acordaba, pero Sí, fueron ellos, ¿no? El Imperio Bizantino sí, y fue por con ahí. Constantino cuando estaban en el, cuando estaba yendo para su conquista, un, un sueño, una visión que tuvo, que en el cielo aparecía unos ángeles diciéndole, con este signo vencerás. Y él aprovechó esa idea, él no se hizo cristiano de un día para otro, sino que aprovechó la idea para decir, bueno, aquí unificamos todo Acá tenemos y una así. cruz que es igual a una espada y además los angelitos en un sueño me han dicho que así será y tristemente la barbaridad parte de allí y nos llegó a nuestros tiempos. Hablaba hace un rato y llegaba a esta reflexión sobre por qué esa Europa tan pobre, tan llevada a sus extremos, digamos, de enfrentarse sobre ellos, lograron controlar militarmente a un continente entero cuya civilización era mucha más adelantada a todas luces que los bárbaros que venían en barcos. Tenían tres cosas, básicamente, que los hicieron invencibles. Tenían hambre, tenían unas enfermedades terribles y tenían una historia cercana de haberse cainitamente exterminado entre ellos. Es ¿Sí? cierto. Venían con una terrible y brutal experiencia bélica, mientras que los pueblos de Latinoamérica y el Caribe vivían un contexto absolutamente diferente, con tierras muy abundantes, donde el oro, por ejemplo, era un metal que tenía una connotación decorativa, pero sobre todo espiritual, y no Así es. arrancaba la codicia del matémonos por el oro. De hecho, cuando los españoles llegaron a tierras americanas y tomaron como prisionero al Inca Atahualpa, también conocido como Atahualpa, le dijeron queremos oro y queremos plata, y él dijo,
¿En serio? O sea, hubieran comenzado por ahí, o sea, te lleno un cuarto lleno de oro, pues, o sea, ¿a dónde? Acá, a la altura de mi mano, ahí ya, te traigo y dos de Sí. plata además, ¿no? O sea, porque no consideraban que ese era el principal de sus Jota, recursos. Sí. hablando de ello, precisamente ahora que mencionas lo que Ujú. hicieron con Atahualpa en Perú, en el Cusco estaba el templo de Coricancha. Coricancha. Y ese templo era un templo muy, ¿cómo se dice? Monumental, y lo demolieron para levantar allí un convento dominicano. Eh, Ujú. esto, esto tiene una connotación importante en la medida que llegaron no solo a arrasar con el oro, con la riqueza, sino también con todo el arraigo cultural que traían todos nuestros pueblos indígenas. Sí, yo estuve en el Coricancha hace muchos años atrás. De hecho, voy a volver porque quiero reconectarme con ese encuentro. Joricancha, las dos palabras, Cori, oro, cancha es un espacio como una plaza, un Ujú. espacio grande donde pueden reunirse personas. En México se entendería como un zócalo, ¿sí? Sí, Entonces, Coricancha era un espacio como un zócalo, como una plaza, la Plaza literalmente del... laminada en oro. Ujú. O sea, Coricancha, laminada en oro. ¿Ya? ¿Y qué hicieron estos bárbaros salvajes? Arrancaron todas las láminas, destrozaron todo lo que era el Coricancha y sobre sus cimientos irguieron una iglesia cristiana, porque había Ujú. que evangelizar a estos bárbaros. ¿Sí? Sí, De hecho, se sabía que por aquellos años los fardos funerarios de los incas en una determinada fecha eran sacados y recorrían toda la ciudad a modo de procesión. Entonces lo que hicieron estos bárbaros fue primero despojarla de todas las riquezas con las que estaban dotadas estas momias y luego quemarlas. Esto provocó una conmoción de tal nivel entre la población del Cusco que no se les ocurrió mejor idea a estos bárbaros que cambiarlos por santos romanos. Y entonces le dijeron, ya no es el Inca que tú paseabas, pero ahora tienes acá una procesión y tienes acá el santo romano y con este vas a poder trasladar. Entonces, la fe, el encuentro espiritual de la gente del Tahuantinsuyo se trasladó a estas imágenes romanas. Lo triste es que muchos de estos santos han dejado de ser santos para el santoral romano y no hay quien les pueda convencer a los cusqueños que ese no sigue siendo un santo y lo siguen paseando hasta ahora. O sea, hemos llegado a esos niveles de sincronía. Tuvo que ver mucho con que había que quitarle al ser humano, al hombre del Tahuantinsuyo, al hombre de América, de esa Abayala, su propia identidad. Yo creo y soy convencido que el principal valor que tenemos, más allá de la guerra, si tienes una bomba atómica, si tienes un portaaviones, la principal resistencia es la resistencia cultural, es nuestra cierto, Jota. narrativa sobre nosotros mismos. Y hay un Y mira, detalle. Sí, por y mira favor. que en tiempos de la colonia, ya en 1552, el fraile Bartolomé de las Casas denunció todos estos, todas estas intervenciones. Él fue considerado como el principal defensor de los indígenas en América y él denunció malos tratos y atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. Lo denunció ante la corona. Decía que con la gente que le servía al rey deshonraban a Dios, robaban y destruían al mismísimo rey. Eh, Esto digamos que en un principio fue como medianamente escuchado, pero mira que en 1660 la Inquisición
dijo, no, 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 vamos a prohibir esas denuncias, vamos a archivar el cuento y no más, no se hable más del asunto. Y hoy en día, Ujú. 500 años después, sale, no recuerdo ahorita el nombre de un autor argentino que habla precisamente de esa leyenda negra y que Fray Bartolomé de las Casas estaba diciendo mentiras. Ya Sí. estamos hablando de que prácticamente Latinoamérica le debe a España un montonón de cosas, No, ¿cierto? deberíamos pagarles un poco de dinero porque nos vinieron a traer la civilización. Fray Bartolomé de las Casas creo que es uno de los muy pocos curas sobre los que la historia debería tener mucho respeto, sobre todo por la valentía. Hay ciertas críticas sobre su trabajo, pero creo que cuando uno hace la valoración entre más entre lo bueno y lo no tan bueno, Fray Bartolomé es uno de los grandes eh, eh, que contribuyen, ¿no? A develar la verdad. Una verdad que recién vamos descubriendo de a poquito, este, Ivette. ¿Sabes qué? es Por cierto. ejemplo, en Perú, en el antiguo Tahuantinsuyo, el mal llamado Imperio de los Incas, porque acá no había un imperio, había algo llamado el Tahuantinsuyo, y eso hay que tratar de hacerle entender a la gente, había una forma de preservar la información, de sistematizarla. O sea, es poco creíble que un pueblo que viene de 5.000 años de antigüedad, desde Caral, en sus horizontes más tempranos hasta los horizontes más tardíos, que es el Tahuantinsuyo de Atahualpa, no tuvieran una manera de registrar su información. Sí la tenían, y eran Sí, a través de claro. un sistema de nudos y cuerdas. Se llamaban quipus. Y el maestro, o sea, el Así es. estadístico de la fecha, era el quipu Camayo, que Ujú. en buen cristiano, para que lo entiendan nuestros amigos ibéricos, sería el hacedor de nudos. El Sí, hacedor de nudos estudiaba 4 años. Uno, quechua. O sea, cuando iba, tenía que ir al Cusco a estudiar. Al Yachayhuasi, cuya traducción al español sería Yachayhuasi, la casa del saber, donde era formado por los amautas, sabios. El amauta es un sabio maestro. El Quipu Camayo, o el hacedor de nudos, estudiaba 4 años. Primero estudiaba quechua, el segundo estudiaba la cultura del Cusco, y los 2 años siguientes se dedicaba a aprender el arte de hacer nudos. Entonces, en los nudos habían poemas, habían datos geográficos, había arquitectura, había matemática avanzada, había estadísticas, habían censos, ¿sí? Y sí. servían como el elemento de preservar la información. El problema es que cuando llegaron los españoles, habían dos controles. Por ejemplo, salían 400 mulas cargando oro, plata, especies y demás. Y cuando llegaba al otro lado decía, gracias por las 150 mulas que llegaron cargadas. Oye, salieron 400, llegaron solo 150. La corrupción ya desde entonces, muy ibérica desde entonces. ¿Sí? Entonces, los originarios decían, oye, de acuerdo a mi quipus, dice que aquí salieron 400. Yo hice los nudos y acá está la firma y todo. Y acá está, ¿no? El nudito que dice. Y el otro decía, no, pero... Entonces, como había digamos, un encuentro de información, a los españoles de aquel entonces no se les ocurrió mejor idea que desaparecer los sistemas de registros originarios, y para eso utilizaron algo llamado la extirpación de idolatrías. Todo aquello que Sí, fuera un punto de referencia para una narrativa propia, salieron 400 mulas, llegaron 150, es una narrativa, ¿sí? Cualquier punto de referencia que pudiera servir para que los otros, o sea, nosotros, tuviéramos narrativa, hay que desaparecerla. Extirpación de idolatrías. ¿Sabes cómo me vengo a enterar de esto, Ivette Londoño? No porque lo vi en una revista peruana, no un artículo de investigación científico hecho por la Universidad San Marcos de Perú, no. Me vengo a enterar esto por una publicación hecha en la Universidad de Harvard. sí, señor.
Sí, señor. Creo que alguna responsabilidad tenemos en el asunto, creo yo. Por supuesto, por supuesto. Es claro que la narrativa histórica nos ha vendido desde siempre, porque llegamos al colegio muy chiquititos y nos enseñan que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. De hecho, se equivocó porque él pensó que había llegado a Zipango, que era a Japón, Sí, pero no se supo hasta encima hasta después que había llegado a un nuevo territorio y nos enseñan un evento romántico que vinieron y se bajaron del barco y los indígenas ignorantes los vieron como dioses y se arrodillaron ante ellos. Y nosotros teníamos otra cultura, teníamos otro tipo ¿cómo se dice?, de visión, de la cosmovisión. Había, se sabe, por supuesto, unos adelantos impresionantes, por ejemplo, en astronomía, lo que acabas de contar tú, Jota, de los quipúes. Esto es una riqueza impresionante. Algo muy similar que pasó en su momento con los moros en España, cuando hubo esta pugna, los moros, los árabes, tenían un conocimiento impresionante, pero llegaron los españoles con la excusa de la religión y cortaron cierto. todo posible avance. ¿Sabes? Esto que me dices me hace acordar algo más todavía, porque estaba revisando unas muy viejas crónicas que hablan de cuando el sujeto este, el genocida genovés, alias Colón, eh, primero cuando llega, y como tú dices, encontró a una gente, pero esta gente terriblemente lo recibió con los brazos abiertos. Y estos primeros llegaron de buena onda. Los españoles sabían que llegaban en minoría y no sabían con qué se encontraban. Entonces llegaron con buena onda y, entre comillas, y llevaron a pobladores taínos a España, a Europa, ¿sí? Y mira las narrativas de aquel entonces. La gente de Europa, cuando vio llegar a estos ejemplares, y fue curiosamente, la mayoría de ellos eran varones, ¿no? Sí, o de los que leí en todo caso, ¿no? Dice que fueron vistos como ejemplares humanos de extraordinaria belleza, que se Sí, señor. destacaban por su limpieza, por el olor a aceites que usaban. Claro, caribeños todo el día estaban metidos en el mar, ¿no? O sea, se bañaban todo el tiempo, pues no. Sí, Sí, y utilizaban especies y se bañaban y utilizaban pinturas, ¿no? Y dice que hicieron furor, sobre todo entre las mujeres de la corte española, que vieron llegar unos ejemplares tallados con cincel, comparados pues con los barrigones que tenían allá. No quiero, no, yo mismo tengo acá mi guatita de los 50, ¿sí? Pero los que llegaron eran pues bellísimos comparados con los tipos sucios. O sea, digo, no quiero menospreciar, pero mm, la vieja Europa de entonces no se caracterizó no era por muy ser aseada, muy limpia, digamos, ¿no? es Por ser verdad. muy gente aseada, ¿no? Estaban Sí. llenos de chinches, piojos y enfermedades, muchos de La, ellos, ¿no? detalle particular, la reina Isabel de Castilla decía que uno solo se bañaba 2 veces en su vida, cuando nacía y cuando se moría, cuando se iba a morir, básicamente. Imagina. Entonces, llegaron los taínos, No lo ¿ah? digo yo, por si acaso. Llegaron los taínos que eran gente alegre, que eran gente buena, gente que los recibió, ¿no? Caribeños al fin, caribeños al fin que disfrutaban de la vida, que tenían... A ver, Europa se moría de hambre. Habían los terrenos que tenían para el cultivo habían sido usados a tal extremo que estaban todos agotados. Así Aquí es, no Jota. tenías que tirar una mazorca de maíz para que salieran inmensas cantidades de maíz. Tenías que estirar la mano nada más para recogerlo, ¿no? Entonces, esa es el Abayala, no sé si Ayala, no sé si la pronuncio bien en lengua guaraní, la América, ¿no? Ahora, para los taínos, terrible, ¿no? Porque no queda uno solo. No hay uno solo de los descendientes de los taínos que debieron haber vivido en Cuba, en Colombia,
o sea, tristemente desaparecieron todos. Por supuesto, nos tiene que hacer reflexionar. Y has mencionado algo, la leyenda negra. Yo he hablado, y seguramente tú también en algún momento, con queridos amigos, gente a quien yo quiero de verdad mucho, y que son españoles, de los más progresistas en términos intelectuales. Y cuando hablo con ellos me dicen, es que lo que tú me dices es la leyenda negra. La Sí. leyenda negra que hicieron los ingleses porque nos odiaban. Y como nos odiaban, los convencieron ustedes que nosotros fuimos malas personas. Y yo, no es que fuiste tú, no voy contigo. Fue la élite de aquel entonces. Fueron los Ujú. Borbón, fueron los Habsburgo, pero de que fueron unos brutales colonizadores, o sea, destrozaron brillantes civilizaciones. En Europa, en Occidente, en términos generales, todavía se duelen de que en algún momento se perdió la biblioteca de Alejandría, donde habían escritos que venían de muchas partes del planeta y probablemente se perdió información o conocimiento que nunca se recuperará. Yo, Dicen que 500 años de historia, J, más o sí, menos, sobre perdidos. esto yo quiero decir, la pérdida de la biblioteca de Alejandría que tanto le duele a Occidente no representa ni el 1% de todo el saber que se perdió aquí. Y ve, en Paracas, una cultura ya del horizonte medio tardío, puedo estar equivocado, ¿sí? En Paracas hacían neurocirugía, hacían Sí. trepanaciones craneanas, o sea, no estoy hablando de extraterrestres, ¿eh? No, no. Hacían trepanaciones craneanas, abrían cráneo, ponían algo parecido a una válvula Puden, Sí. resolvían al paciente y el paciente vivía detrás de las intervenciones de neurocirugía. No estoy hablando de soldar un hueso de una pierna fracturada, no, neurocirugía. ¿Ya? O sea, y Sí. con pacientes que sobrevivieron años, porque los huesos cicatrizaron, dicen, no, este tipo vivió sus 30 años después de que le golpearon, ya, le cayó un mazo, una piedra, se peleó, no, sé, no sabemos. Sí, pero el tipo, o sea, se hacía neurocirugía en estos territorios. Entonces, que alguien venga a decir que nos civilizaron. Amiguito, tenemos que hablar. ¿Qué cosa entiendes por Sí. civilizar, no? Es el punto de vista Sí. que puede haber ahí. J, no sé cómo llamarlo, esa idea que tuvo este ministro español de celebrar, digámoslo así, el Día de la Raza, con ese apelativo se instauró y luego decían que por conveniencia se había cambiado al Día de la Hispanidad. Ha generado un montón de cambios. Muchos pueblos en Latinoamérica lo seguían manejando como el Día de la Raza, pero también se ha cambiado. Por ejemplo, en Nicaragua es el Día de la Resistencia Indígena. En los mismos Estados Unidos se celebraba el Día de Cristóbal Colón y ahora también es de las naciones indígenas. J, ¿cómo ves tú esta, digamos, instauración de una fecha que de pronto no nos pertenece a ninguno, sino que fue de afuera? Sí, entiendo que el deseo de impulsar el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad y luego proyectarlo a los pueblos de Iberoamérica se desarrolla precisamente en los tiempos del presidente, del dictador Franco, que comienza a ver que su condición de país tercermundista en Europa se hace cada vez más evidente, ¿ya? Y que la Alemania ahora o después siempre la miró por sobre el hombro, ¿ah? Y que son España y que la van a tener difícil siempre. Sí, entonces dijeron, no, nosotros tenemos el derecho de volver a ser una, un gran hegemón. Y contaban con algo que sí le podía haber jugado a su favor, una élite latinoamericana que todavía pues se sentía muy castiza y muy española y pues faltaba que dijeran olé, tristemente. Yo vi el ridículo de un
diputado, no, de un congresista peruano que cuando vino el rey de España acá, poco más y se tiró al suelo y le dijo que sus ancestros habían servido a la corona española y que su padre y su abuelo habían sido embajadores en España y pues, o sea, esa taradez, esa castración neuronal a la que estuvo sometida nuestra élite gobernante, que se sentían españoles desplazados, fue Sí, el punto de partida para que allá en el gobierno de Franco dijeran, tenemos unos cuantos mensos al otro lado que pues pueden servir como nexo para que volvamos a saquear claro. Latinoamérica. Sí, Pues y a Jota, partir de eso se construye esa narrativa, ¿no? yo veo que eso no ha cambiado mucho, porque mira que hace no mucho, en el gobierno anterior, el presidente que estaba en ese momento, su primer viaje a España, Porque lo que Pig hizo fue McCartney. decir que le manda saludes, mi señor presidente eterno, el otro, que le manda saludos y que lo quiere mucho. O sea, fue el oso ¿Cómo, cómo, monumental, cómo, cómo, nosotros lo cómo? llamamos aquí oso, ¿Cómo? vergonzoso. Le Perdón, dijo perdón, al, ¿podrías volver a esa parte que dices? el rey estaba en una visita de Estado, el presidente anterior, Duque, y Ajá. fue una visita al rey, con el rey Felipe, y le dice que mi presidente Uribe le manda saludes y que lo quiere mucho. Eso fue desastroso, Jota. Y hoy en Eso. día, ya esa es la parte anecdótica, pero lo grave es que hoy en día se están llevando a cabo una serie de reuniones y de cosas intentando traer a los de Vox aquí, por lo menos aquí a Colombia, aunque yo sé que en Latinoamérica de ahí para Estuvieron abajo, acá en Perú, ¿ah? Y no hubo una gran reacción, ya les tocará su... de aquí para abajo ha sido impresionante la intención de venderle a la ultraderecha con ese discurso que tienen. De hecho, si no fue hoy o fue ayer, se evidenció un curso que estaba haciendo Vox precisamente para cierto tipo de interesados, pero con el discurso fascista, franquista, todo esto a recuperarse y a recuperar Latinoamérica. O sea, le están apuntando directamente a nuestra patria grande. Y me Sí, hay que parece trabajar muy mucho en grave. eso porque los he visto también en Perú reuniéndose con la ultraderecha. Mira, en México han tenido la capacidad de responderles y tirarlos contra la pared. ¿Ya? Y luego dijeron, no, yo salí en la foto por casualidad. Pero acá estuvieron en Perú y, por ejemplo, estuvo con Keiko y estuvieron otros zánganos y pasaron por alto y están haciendo un trabajo de zapa, están haciendo un trabajo de poco y hay que no solo denunciarlo, sino hay que comenzar a trabajar para organizarnos nosotros y ponerle un límite a estos sujetos. Esta élite no entiende que hay un mundo que no está conectado, que no les interesa. Su hispanidad y su Felipe Borbón y el rey, el otro, Juan Carlos, ¿no? El señor este que hizo unas fortunas Ajá. increíbles. Y sabes que esto, a mí me gusta mucho ver los actos, algunos elementos. Me acuerdo cuando Evo gana por primera vez, entonces le tocó hacer un viaje por Europa. Finalmente el presidente tiene que liderar la diplomacia de su país, ¿no? Es el jefe de la diplomacia del país, así que se hizo diplomacia presidencial y le tocó a Evo viajar a Europa y le tocó llegar a hablar con el rey Juan Carlos de España y su mujer. Y resulta que Evo dice que, bueno, le dijeron, vamos, que sí, tenemos que ir. Y se fue a su casa y dijo, a ver qué tengo por acá. Agarró su maleta, metió una camisa y metió una chompa, no sé, suéter le llaman los gringos, no sé cómo le llaman ahí en Colombia. Chompa, no sé si Sí, suéter, chaqueta, suéter, chompa, suéter es de lana, más o menos, suéter. Y ya. chompa es como chaqueta, como una chaqueta. Una, era una chompita cerrada, ¿no? ¿Ya? Sí. Y con sus llamitas acá, muy, muy, Ah, muy, sí. ¿ya? Y Evo se fue pues para allá, ¿no? O sea, lo último que pensó es que tenía que ir presentado de alguna manera en particular, ¿no?
Entonces Evo llegó y se saludó con el rey y la reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Y la reina le dijo, ahora ustedes van a ser los que van a... Bueno, y el gran debate no era que hubiera llegado y que hubieran hablado, no, era la chompa de Evo, Sí, ¿no? Algunos decían, ¿qué cosa habrá querido decir? ¿Por qué no? Pues, ¿sabes qué le costaba ponerse una camisa, una corbata, igual que el Jota? No sé, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Ah? Porque sí, aquí, claro. ¿cómo se llama? De corbata Michi para arriba, ¿no? Otros decían, no, lo que pasa es que Evo muy hábilmente se ha puesto esa chompa porque de esa manera está promocionando las artesanías bolivianas. Sí, Mucho tiempo después le preguntaron a Evo, oye, ¿cuál fue la idea? No sé, yo tenía que viajar, agarré una chompa y con eso me fui, bueno, o sea, claro. ¿no? Sí, a Pero, veces de igual manera la narrativa cambia y los medios, otra vez los medios J, son los responsables de todos estos eh, sucesos que nos lo muestran de una manera, nos lo amplifican y realmente, según quien sea, lo manejan, ¿no? Entonces, si es Evo Morales, que fue el presidente de Bolivia por un periodo bastante largo, que hizo por su país, que quiso hacer muchas cosas, lo tachan de lo que tú dices, ¿está promocionando la artesanía o ahí, no? hubiera sido bueno Pero el también, otro, absolutamente legítimo, ¿no? sí, Yo creo que cada vez hay menos tolerancia. Yo soy de los que siempre verá el vaso medio lleno. Menos tolerancia a aquellos que vienen con esos discursos. No hay que perder de vista a estos que vienen a organizar y a armar y a buscar gente eh, desconectada de la realidad y pasen fenómenos como el de Milei, por ejemplo, ¿no? claro, Condenado al fracaso además. Tenemos que avanzar ahora mismo en reconquistar nuestra narrativa. Tenemos un trabajo pendiente inmediato, no podemos perder un día más. Hay un trabajo de gente muy financiada, con muchos recursos, y tenemos que saltarles al brinco y decirles, acá hay una línea, estos son nuestros territorios, jamás volverá a ser territorio de saqueo. Esto, y ahora, no sí, solo es España, porque cuando los españoles se retiraron, vilmente empobrecidos, nunca les fue bien en realidad, porque todas las riquezas que se llevaron de América Latina y el Caribe, la plata de Potosí, del Alto Perú, que en realidad ahora es Bolivia, ¿sí? Sirvió para las guerras que tenían con pueblos moros y demás, pero nunca se quedó. El gobernante español y alemán, Carlos V de Habsburgo, al final entrega el poder a su hijo y a su hermano porque estaba hasta aquí de las deudas. O sea, sí, tanto dinero llegó que dijo, nos metemos a la guerra. Yo mismo soy. Tú dime en qué gasto, yo pongo total, ahí hay un... Y todo el dinero se le fue, nunca lo manejaron bien. ujú, Sí, insisto, y que no se molesten mis amigos progresistas allá en España, pero hay que revisar las cuentas de cómo Carlos de Habsburgo manejó eso. O sea, él abdica porque tenía adeudado hasta los riñones. ¿Ya? Ahora, cuando cae España, tristemente fuimos ya no sometidos en términos militares de un gobierno político que nos gobernaba, ¿no? Sino a través de las deudas con los ingleses. ¿Ya? Dijeron, sí, no, más, señor, más fácil es y menos costoso, mejor en vez de mandar soldados, manda banqueros. Y nos ensartaron. sí, Y ahora claro, saben que para sostener a los banqueros necesitan mandar gente que nos convence de la narrativa. Mándale Netflix y sí. vas a ver cómo. Y nos mandaron Netflix. Entonces, ahora Sí, toca la ganar. conquista ha sido por otro lado. Sí, ahora Sí, el sí, trabajo es ganar por el otro mm, lado. Necesitamos hacer un esfuerzo inmenso para apoderarnos de nuestra narrativa, de es cierto, nuestra propia mirada hacia nosotros mismos. es cierto. Aquí teníamos una anécdota, se le atribuye a Gabriel García Márquez, que decía que nuestros tres clases, la clase alta pretendía ser europea, la clase media gringa y la clase baja mexicana.
Creo que los dos primeros no han cambiado, perdón, los dos primeros no han cambiado mucho. Pero yo creo que no es solamente acá, sino a todo nivel de nuestra América Latina, de nuestra patria grande. No nos la creemos, Jota. Sí, lo que pasa es que cuando te roban tu identidad, te robaron todo. Ya no tienes, o sea, si te roban el carro, vas a renegar. Vas a odiar al tipo que te robó el carro. Pero ejerces función de sentir algo y de querer algo. Si te roban tus territorios, los defiendes. Quién sabe, de maneras poco entendibles, como está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza. ¿Sí? Pero si te roban tu identidad, lo perdiste todo. Ya no Es cierto. te enajenas, pierdes la conexión con la vida real. ¿Ya? Entonces, si te hacen creer que ya no eres quien eres, lo pierdes todo. Entonces, mucha de nuestra identidad... Hola, hola, ¿estamos ahí? Mucha de la batalla que tenemos es por sobre todo, mucha de la batalla que tenemos ahora es reconocer nuestra identidad. Y hay cosas que a veces parecen absurdas, simples, sin mayor sentido, pero que son gravitantes. No sé tú, pero yo hace muchos años veía cómo en mi país se festejaba al jugador del barrio local, que jugaba furbito, qué sé yo, fútbol, ¿no? Y era la identidad, había un ícono local a quien podías tú defender y reconocer y ser parte de tu identidad. Con los medios nos han metido, por ejemplo, el fútbol, y tu gran referente es un señor que juega extraordinariamente, que no está, que está allá, ¿no? Y es el Manchester frente al Bayern. Yo no de fútbol sé muy poco, en realidad, y me intereso muy poco sobre el fútbol, discúlpenme a aquellos que piensan distinto, ¿no? Pero lo que pasa es que a través del fútbol, por ejemplo, nos roban nuestra identidad. Ya no defiendes al equipo local, ya no hay tu identidad cercana, lo inmediato. ¿Ah? Estás muy conectado con el fuera y ya no Aquí, sabes quién Jota, es. no sé allá, pero aquí hay un deporte que se llama el tejo. El Y tejo. es el tejo. Es coger un circulito que pesa bastante, y tú Ajá. lo mandas A un recipiente de arcilla. exacto, unas cajitas con unas Sí, 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 sí. mechas. Ajá. Aquí se llama tejo Sí, acá y también le se llamamos tejo. considera deporte nacional. Ah, no O me el digas. bolo, o los bolos nacionales, los bolos Pero, criollos. pero, pero, pero te voy a contar algo. Aquí el tejo se juega siempre y cuando hayan 2, 4, 6, 8, 16, 20 botellas de cerveza. Aquí también. Ok, ya. Aquí Ok. también, pero allá va mi punto, Jota. Hemos perdido tanto que solamente se juega en sitios muy particulares donde se toma cerveza, ¿cierto? Es como de clase media para abajo, una persona que se supone es de clase alta. No, yo cómo voy a meter a eso. Y hemos perdido esa identidad y lo dejamos de lado. Se supone que eso es un deporte nacional, pero nos da hasta vergüenza. Entonces tendríamos que organizar en Prensa Alternativa un festival de tejo. Podría Podría ser, ser, ¿no? podría ser, claro que Entonces sí. hacemos un festival de tejo de todos aquellos que quieran participar. Y podríamos hacerlo. O sea, creo que ese es el gran reto que necesitamos saldar con la historia. O sea, Por supuesto, apoderarnos de ser protagonistas de nuestra vida. creérnosla, creer Sí. nuestra identidad. Jota, una pregunta que aquí se me ocurre, estas manifestaciones de nuestras naciones indígenas que se han venido dando como una llamita que se va eh, esparciendo, han tumbado monumentos de españoles, han hecho protestas, todo para recuperar sus orígenes y su tierra y el respeto. Lamentablemente aquí, por ejemplo, aquí una senadora no hace mucho tiempo
también de la línea de la derecha, dijo que había que poner un muro en el Cauca para aislar a los indios del pueblo de los payaneses, porque por favor, ellos son ultra clase súper arriba. Entonces, eso fue bastante dañino. Se ha menospreciado la cultura indígena. Jota, ¿tú qué piensas de esos movimientos que están precisamente generándose de nuestras naciones indígenas? Claro, son las ideas que desarrolla, por ejemplo, Vox, y están avanzando siempre y cuando se las permitamos. Tenemos que desarrollar una respuesta inmediata. Por ejemplo, en mi caso, yo me atreví a hacerme estas cosas del ADN, ¿ya? Entonces, resulta que mis ancestros son 70% hombres y mujeres que vivieron en el Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile. O sea, más Ujú. nativo americano no puedo ser. ¿Ah? De ahí tengo sangre un poco musulmana, tengo sangre negra, no sé muy bien cómo, porque bailo, digamos, o sea, no tengo mucha la articulación del danzarín. Tengo sangre china y algo de hispánica, pero en realidad muy poca. Pero ¿Sí? vamos, que eres de apellido español. Ahí voy, precisamente. Entonces, cuando yo hablaba de esto con un amigo, me decía, y le explicaba, ¿qué me vas a decir? Entonces él me dijo, no, un momentito, las críticas que tú haces, y este es un argumento que suelen utilizar mucho, ¿no? Las críticas que ustedes hacen serán a los españoles que se fueron y se quedaron allá, porque tú como apellidas, me dijeron, eres del Castillo. ¿Ya? Entonces, los míos, mis ancestros se quedaron acá en España, me dice, ¿no? Los que se fueron y se quedaron allá son, el problema es como de ustedes con los descendientes de ustedes. Entonces, aquí hay que aclarar algo porque es importante, porque nos venden una narrativa y hay mucha gente que no responde a eso. ¿Sí? En principio, a ver, hablaré por mi apellido, del Castillo, que de hispánico y castizo, pues tiene poco o nada, y lo voy a explicar. ¿Sí? Porque he hecho la tarea y me he puesto a investigar. ¿Sí? Los apellidos en España eran de origen patronímico o toponímico. Es Sí, decir, si te llamabas Sancho, tus hijos eran Sánchez. sí, ¿Ya? los Si eras hijos de Sánchez. Pedro, Pérez, Ruiz, Ruiz. ¿Sí? Ujú. Ahora, el problema es que cuando en el 1942 los moros fueron expulsados y los judíos fueron abyectamente expulsados, entonces se les dijo, o te quedas y te cambias de tu fe al catolicismo, o te vas fuera, o ahí tenemos una hoguera que te espera. Sí. ¿Ya? Y no solo Entonces, con los moros, con los judíos también, Jota. claro, con los judíos. ¿Sí? Entonces, estas pobres personas tenían que convertirse a la fuerza a la fe católica. El problema es que si te llamabas Ahmed Ben Hassan, no podías utilizar el patronímico. O sea, no podías decir, ¿cómo te llamas? Hassan. Ah, ya te vas a llamar Hassanida. No, pues ya se notaba, ¿no? O sea, no Sí, era como claro. Sancho, que iba a convertirse en Sánchez. Entonces dijeron, mal, no funciona. Entonces, habrás de convertirte en un apellido de origen toponímico. ¿De dónde vienes? Ah, yo vengo del árbol, allá, del bosque. ¿Ya? Usted, del río, allá, del río. ¿Ya? ¿Usted de dónde? Yo trabajo en el castillo, ¿cómo qué? Como herrero. Ponle herrero, pues ya. No, ya hay muchos. ¿De dónde vienes? Del castillo. Allá, ponle Alonso del Castillo. ¿Ya? Claro. Toponímico. O sea, en esencia no eran españoles, eran Sí. moros. El caso del apellido del Castillo todavía tiene una particularidad. ¿Sí? El primero de ellos fue un tipo que se llamó Alonso del Castillo, que de español no tenía una sola gota, era un moro, que Ah, era una caramba. especie de profesor universitario, un intelectual que asistía al rey en sus afanes intelectuales, teniendo en cuenta que el reino de Castilla era algo bien chiquito. Estamos hablando de una ciudad que más o menos estaba en los 300.000 habitantes, o sea, todo el mundo se conocía y acceder al rey no era un gran mérito. Entonces, Alonso del Castillo, que fue uno de los primeros moros convertidos al cristianismo, veía cómo sus familiares, amigos, la parte de su cultura, eran exterminados. Entonces se le ocurrió a este señor crear un fake news para salvar a su pueblo.
Entonces había una capilla que estaba a media caerse y se consiguió unos textos antiguos, muy antiguos, traídas del Medio Oriente, y junto a ellos falsificó unos libros en planchas de plomo en las que, según él, según este libro, perdón, según estas planchas, decía que la Virgen María había recibido al ángel Gabriel y que el ángel Gabriel le decía que los moros también eran hijos de Dios y entonces había que tratarlos bien. Entonces agarró claro. los textos reales, antiguos, y los juntó con los otros y los escondió en una capilla que curiosamente, milagrosamente, se cayó por esos días, ¿no? O casualidad, se cayó esos días, ¿no? Ah, caramba. Encontraron los rollos antiguos, ¿no? Entonces dijeron, oh, acabamos de encontrar un rollo que dice que los moros también son hijos de Dios. Oh, Bueno, sorpresa. oh, sorpresa. Y los enviaron al Vaticano. Bueno, en realidad fue un fake news porque no duró ni 5 minutos, se dieron cuenta que eran hechos artesanales y muy, ¿no? Como fueron hechos en planchas de plomo, se les conoció como los libros plumbeos. Mm, ¿No? Y se dijo que eran falsos, ¿no? Alonso del Castillo dijo, no, yo jamás, nunca fui, ¿sí? Y Alonso del Castillo fue seguido hasta el último día de su vida, antes de morir, por un cura que certificó que moría recibiendo los santos sacramentos católicos y que no abdicaba, porque había la costumbre entre los judíos y los moros de en los últimos momentos de su vida renunciar a la falsa vida que habían llevado y volver a su fe originaria, sí, porque claro. querían morirse en su fe, ¿no? Pero antes de morirse le ponían un cura ahí que los vigilara antes de que se muera para asegurarse que se morían en la fe católica, porque si abdicaban a su fe católica, sus hijos, su mujer y todos perdían su, 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 sus bienes, la poca casa que Sí, tenían, claro. ¿no? Ahora, como detalle final, solo puedo decir que que el Papa Francisco, que hará unos 10 años atrás, rescató los famosos libros plumbeos y dijo que si bien es cierto, eran falsos, hechos por alguien en el momento, eran una respuesta desesperada de un pueblo, del pueblo moro, por sobrevivir ante un sistemático una sistemática forma de perseguirlos y no solo de discriminarlos, sino de desaparecerlos. Y que los libros plumbeos eran un testimonio de cómo un pueblo intentó sobrevivir a través de estos artilugios, ¿no? Entonces, yo desde el Castillo no tengo sangre española mucha, en realidad. O sea, podré tener moro, probablemente, pero soy sobre todo de origen originario. Pero sobre eso, por ejemplo, muchos de mis hermanos latinoamericanos somos étnicamente bien de origen tahuantinsuyano, pero Sí, llevamos el apellido de la Hoz, ¿sí? O Carrizales Ruiz de Ladrón de Guevara, te invento un apellido, sí, ¿no? Pero el biotipo pertenece a alguien genéticamente descendiente de los incas. Y para sí, eso claro. hay una explicación. Y está documentado, lo hizo el escritor Arguedas y está documentado esto. Por un cura, además, quien documenta esto, ¿no? Que cuando iba, por ejemplo, el señor Vilca o el señor Pucubamba a hacer algún trámite o a bautizar a sus hijos o a escribir una partida o a escribir una parcela, le decían, ah, no, tú ya no te puedes llamar Hatunwasi, por ejemplo. No, no, no. Tú tienes que tener un nombre cristiano. Sí, claro. Ah, ¿y ahora cómo me voy a llamar? Yo soy Hatunwasi. Porque ahí, acá no habían patronímicos ni toponímicos, sino era la identidad con el Aini al que pertenecía. El Sí, Aini es el claro. grupo humano, ¿no? Entonces, el Aini del Hatunwasi. Pues. Pero yo vengo de Hatunwasi y ahora, no, tú necesitas un apellido. ¿Y qué apellido voy a tener? No sé, Hatunwasi. Eso es Casa Grande. Bueno, te vas a apellidar Casa Grande, punto. Y nos quitaron nuestra identidad Sí, para así es. imponernos otra. Ujú. Entonces, para mis amigos ibéricos que hablan de la leyenda negra, este, no por llevar un castillo, un apellido
que suene del castillo y que sea pues muy ibérico y muy hispánico, pues ahí hay una historia que sería de provecho revisarla. Por supuesto, Jota. Lo importante es que nosotros tengamos esa reflexión, esa conciencia de que somos más, de que no debemos depender de lo de afuera y creernos más nuestra identidad, nuestro recuperar toda esa cultura, toda esa posibilidad de lo que somos, la identidad que nos caracteriza como pueblo de la patria grande, en este caso Mira, desde esto que México dices, hasta la Patagonia, Jota. eso. O sea, si nosotros hiciéramos, porque todavía no hay, sé que Fernando Buenabad ahí en México está trabajando en esto, hiciéramos un consolidado, y bueno, ya hay un consolidado de los pueblos originarios en Latinoamérica, lo está haciendo Fernando Buenabad ahí en México, pero si hiciéramos un encuentro de todas estas sangres y hablaran de sus historias y de lo que traen, este mundo es otro. O sea, entender, vamos, hablo por Perú porque tanto amo mi patria. Tú te vas por Nazca y hay unos geolifos que no los Sí, puedes ver si es que no vuelas. desde el aire, sí, hermosos. Ya hay un colibrí, hay un mono, hay un astronauta, Una araña. literalmente una cosa así. ¿Ya? Mm, O sea, tú tenías, no sé si astronauta, un traje presurizado. ¿Ya? Entonces uno mira y dice, estos o volaban de alguna manera o se fumaban algo y volaban, pero o sea, algo hacían para ver esto, porque de abajo no se ve. ¿cierto? ¿Ya? O sea, te hablo solo de uno, ¿no? Pero si tú juntas a todos los tantos pueblos originarios que hay en Latinoamérica y el Caribe, la amada Patria Grande, la Abayala, eh, hay tantas versiones, tanta riqueza cultural, que yo creo que no nos va a doler tanto la pérdida de la extirpación de las idolatrías. Solo quedan 1028 quipus en el planeta, el resto fueron quemados, no pudieron. Tengo la esperanza de que algún momento este material sea descifrado y aprendamos mucho. ¿Tú te imaginas? O sea, hacían neurocirugía, no usaban antibióticos. Imagínate que usaban otro principio activo totalmente distinto a lo que conocemos. Ahora todo el mundo, y cuando digo todo, creo que es todo realmente, tenemos un problema de una extrema resistencia a los antibióticos. Sí, O sea, me duele algo, tómate esto, te duele algo, tómate esto. Y ya tenemos que consumir unas cantidades realmente monstruosas de antibióticos para sanar una pequeña herida. ¿Tú te imaginas que descifrando uno de estos pequeños nudos encuentren que no sé, la manera de matar a los bichos es metiéndole 3 tingotes en el lóbulo de la oreja del paciente? O sea, se me ocurre algo, ¿no? sí, O suministrándole tal principio activo que a nadie se le ocurrió. ¿Ya? O sea, pero por supuesto, ¿por qué me entero en Harvard? ¿Por qué me tengo que enterar por un paper publicado en Harvard? Porque ellos saben eso y sí, saben por que si encuentran supuesto. esa información van a patentarla, se van a apoderar de nuestros conocimientos y eso va a pasar si es que solo lo permitimos nosotros. Jota, una última cosa, el tema, por ejemplo, sin ir muy lejos, el cultivo de las hierbas acá que han sido estigmatizadas por esas malas prácticas, mm, eran milenarios, ancestrales, medicinales, tenían unos usos maravillosos y gracias a otro tipo de prácticas nos han dañado todo ese conocimiento también y lo han mm, corrompido de una manera miserable. Y eso también ha venido afectando a nuestras poblaciones porque si las poblaciones cultivan, entonces son estigmatizadas, son atacadas cuando ellos no son los que tienen La hoja precisamente. sagrada de la coca, vamos a Exact- permitir pronunciarnos, la hoja sagrada de la coca fue ultrajada por el exactamente. vil capitalismo que encontró en el principio activo un negocio perverso. Sí, Pero quien ha tenido contacto con los conocimientos ancestrales
sabe que es una planta maestra, es la mamita coca, ¿no? Sirve para la tranquilidad de los ancianos. Entonces alguien dice, no, claro, estos mascan coca, estarán drogados seguro. No, loco. Para que estés como están allá mis amigos de Wall Street, tendrías que soplarte, no sé, pues 400 o 500 toneladas de eso. ¿Ya? Sí. O sea, no es. O sea, no es solo ese principio activo, es el tema espiritual. Hay una hoja en la coca que es la hoja perfecta, que se llama la coca quintucha, ¿no? Que es la hoja perfecta, que es como una deidad, ¿sí? Y a tener mucho respeto con eso. Incluso he de reconocer que alguna vez yo visitando a mis hermanos nativos de la Amazonía peruana le decía, oye, ¿y qué pasa si es que esta raíz la sintetizamos y la vendemos? Y los nativos me decían, no, pero vamos a tener plata. ¿Y para qué queremos plata? Claro. O sea, es que vas a tener plata para... No, yo voy a sacar eso, pero luego van a venir otros y se van a apropiar de nuestro conocimiento, se van a quedar con lo nuestro, nos van a botar de donde estamos y no nos va a quedar nada. No, déjalo ahí nomás. Jota, deja ahí nomás, no hagas nada. Así como estamos bien. Porque la selva no es la selva para mí. Es mi casa, es mi farmacia, es mi hospital, mi lugar de recreo, el lugar donde me enamoro, el lugar donde he de ser enterrado. Deja mi casa tranquilo, no quieras venir acá con tu caja registradora de supermercado. Déjalo. No es Es por ahí cierto. la cosa, ¿no? Entonces, mucho respeto para aprender ese proceso, entender nuestra identidad y de quienes nos acompañamos, ¿no? En esta aventura llamada Patria Grande. Eso es cierto, Jota. Más respeto con nuestros indígenas, más respeto con nuestras poblaciones originarias, más respeto con nuestra cultura ancestral, que de ahí venimos, no podemos negarla. Dejemos de creernos de otros lados y creamos más bien en Había, nuestra. había un pensador peruano que decía, un señor que escribía, y muy bien, que decía, el que no tiene dinga tiene mandinga en el Perú. El que no Ujú, tiene de origen tahuantinsuyano tiene origen africano. ¿Ya? cierto, Así que no, yo se me dio, no, yo, no sé, yo soy bien descendiente del Tahuantinsuyo y a estar muy bien orgulloso de eso, ¿no? Ese es el punto es de cierto. partida. ¿No? Y habrán quienes son originarios de los pueblos chancas, no necesariamente el Tahuantinsuyo, en el sur de Chile, los pueblos que están luchando ahora por sus reconocimientos ancestrales, ¿no? Mapuches, El desarrollo tecnológico de los mapuches, el desarrollo tecnológico en medicina fue tremendo. Cuando llegaron los españoles, hubo un tipo acá que era el conde Chinchón, y el tipo se estaba muriendo con una infección, y lo único que le quedaba era al cura darle la misa y el rosario, el agua bendita. Cuando vino la empleada le dijo, quinina, quinina, o sea, lo sana con quinina, no sé por qué tiene que morirse el hombre. ¿No? Y lo salvaron con quinina. Tristemente luego la quinina fue secuestrada, industrializada, y es el punto de partida sobre el que se generan los antibióticos. ujú, así Así es, es. Jota. Bueno, Yo te entonces agradezco. a ti también, Jota. Esto ha sido una conversación maravillosa, un análisis que realmente hace falta porque debemos de transmitirlo a nuestros hermanos de la patria grande para que crean más y se aferren más a esa raíz que nosotros nos caracteriza, a nuestros hermanos, a desde México hasta la Patagonia. Y un poquito más de México. Alguien dijo, la patria grande es donde están los hermanos de la patria grande. Eso Ay, es ay, verdad, ay, que le duela es a quien le verdad. duela. Chau, Y me chau. olvidaba, hay orígenes aztecas en el norte, en Estados Unidos, se han encontrado asentamientos de origen azteca. Entonces, listo. Gracias. Bueno, Y bendiciones. Jota, un abrazo grande y hasta que nos volvamos a encontrar. Tu Tupananchis,